La necesidad de la música cristiana contemporánea. David escribe en Salmos 98:1: Canta a Jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas. La palabra de Dios nos invita en varias ocasiones a ser creativo y a cantar canto nuevo para Dios. En el segundo capítulo del libro Lignani Doshin nos ha dirigido por un recuerdo a través de la historia de la música religiosa. Hemos aprendido que Lutero fue uno de los innovadores más importantes en la historia de la música cristiana. Martín Lutero creó lo que llegamos a conocer como el coro liturano, una composición escrita a cuatro voces con la melodía en la soprano, con estructura simple y armonizaciones predecibles. Nuestro himno protestante proviene de la reforma litúrgica en la que Martín Lutero reacciona contra el canto gregoriano. Sin embargo, estos no fueron considerados profanos, sensuales y mundanos por la Iglesia oficial del siglo. Por otro lado, hay numerosos compositores que escribieron otros seculares con la misma estructura musical de coro himno luterano para con letra secular, y en un contexto musical no religioso quizás no es necesario mencionar la cantada de café de G. S. Bach, el Oditujo de Elvin Beethoven, el Farfensuero de G. Vendie o el Fortuna de C. Ors, etc. Cada generación ha tenido cantos religiosos que fueron contemporáneos en su época y expresaron la verdad inmutable de la palabra de Dios a través de los medios del lenguaje, los avances tecnológicos y la estética propia de su tiempo, pero no podemos decir que exista una música religiosa en su misma definida por un tipo de melodía, acorde o progresión armónica, una estructura y tipo de instrumento, un estilo particular. Los elementos que determinan que la música sea religiosa son los mismos que se usan en la música secular. Cómo se combinan estos elementos determinará si la música religiosa es apropiada para comunicar efectivamente el mensaje que pretende comunicar. Quisiera invitarles a reflexionar en el hecho de que la Biblia, que es la palabra de Dios, de la que ni una tilde ni una jota ha de cambiar, ha sido y sigue siendo producida en en nuevas ediciones que actualizan constantemente las versiones del lenguaje escrito para que llegue al lector contemporáneo de forma familiar y comprensible. Tradicional esta iniciativa, el principio de inmutabilidad de la palabra de Dios, sino que son esfuerzos por comunicar la palabra de Dios en un lenguaje aceptable a la gente de nuestra época. La forma de expresar el lenguaje escrito busca ser fiel al contenido bíblico, pero varías de una versión a otra, ya que el lenguaje está vivo y las palabras evolucionan teniendo un significado diferente de acuerdo a su uso en una época determinada. La única lengua que no cambia son las lenguas muertas. De la misma forma, la música es un lenguaje vivo y en constante evolución. El desafío de la NSS del siglo XXI es
comunicar la inmutable y eterna palabra de Dios en un lenguaje actual y aceptable a la gente de este siglo, siendo fiel al mensaje bíblico y representado el carácter santo y cercano de Dios. Para ello debe encontrar un equilibrio entre forma y contenido. Cuando los músicos profesionales cristianos componen música que comunica la verdad de Dios al mundo pero asumen una responsabilidad que no puede equivar. Afirma que debemos seguir cantando solamente las canciones de nuestro antepasado sin incorporar nuevos cantos al repertorio cristiano. No tiene fundamento bíblico y es darle a la tradición y a lo antiguo un valor semejante al de la palabra de Dios, lo cual es incorrecto. Defender la antigüedad como valiosa en sí misma no es una propuesta de la Biblia, sino de la tradición. No se conforme a este siglo. Si bien no deberíamos seguir cantando lo antiguo solo porque sea antiguo, tampoco sería sabio innovar solo por innovar. El precioso himnos y canto del pasado que siguen tocando los corazones de niños, jóvenes y adultos en nuestra iglesia y fuera de ella. Mantengamos la música bella que sigue inspirándonos y forma parte de nuestra herencia. Por otro lado, hemos de filtrar los nuevos que incluimos en la liturgia adventista. La pregunta que surge es: ¿qué criterios determinan que música cristiana de hoy es la más apropiada para la iglesia? Pablo nos exhorta: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa no conformarse a este siglo? Y si la música contemporánea es la que pertenece a este siglo, es posible ofrecer una adoración santa agradable a Dios que sea contemporánea. No implicaría ser contemporáneo, conformarse a este siglo. La palabra griega aion se traduce siglo y significa también generación o época. No conformarse a este siglo implica que los cristianos no deberían ser formados por los hábitos, los gustos o las costumbres de la generación en la que vivimos, sino ser transformados por la verdad de Dios, pero que el elemento del siglo, la generación en la que vivimos, son compatibles con la verdad de Dios y cuáles son incompatibles. Ejemplo de Jesús. Jesús es el ejemplo de los ejemplos y en su vida y ministerio encontramos el perfecto equilibrio entre forma y contenido. No solo comunicaba la palabra de Dios a través de su palabra, sino a través de su vida, según el refrán campo. El cristiano es escala lo divino y Jesús es una parábola.